Buen día, hermanos. Hemos llegado a mayo 3. Algunos dicen que cada día que pase a partir de ahora, en este mes, será como un día menos para volvernos a reunir, pero nuestra esperanza no está puesta en eso. Algunos escuelas particulares quieren regresar a clases más o menos en la tercera semana del mes de mayo, y algunas iglesias están hablando de regresar a congregarse en esa tercera semana de mayo, pero nosotros no podemos confiar en eso. Tenemos que esperar a que sea lo correcto, lo que debemos hacer de acuerdo a lo que es más conveniente para todos nosotros, lo que es mejor, lo que es lo más sano para todos. Porque en Estados Unidos, algunos se están dejando llevar también porque en Estados Unidos el día de hoy se abren algunas iglesias en algunos estados, pero se abren también por fases. Por ejemplo, la fase uno, hoy se permite que solamente se reúnan en cada iglesia 25 personas, sin niños, sin adultos mayores, sin personas vulnerables, es decir, con obesidad, hipertensos, diabéticos, eso no se permite ir todavía. Y así van a tardar 2 semanas y luego después sigue la fase 2, donde se permiten 50 personas, todavía sin niños, y así. Entonces van a dejar que regresemos a las iglesias y a las escuelas también por fases y con los lineamientos que quieren, sana distancia, y luego todos usando el gel antibacterial y cosas así. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy pacientes para esperar cuándo es el momento correcto para volver a congregarnos. Por lo pronto espero que todos estén interesados en ver estos videos para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y entiendo que varias personas de nuestra iglesia no tienen ni siquiera WhatsApp, ni siquiera tienen acceso a Internet, y por lo tanto no han estado viendo ningún estudio ni ningún mensaje, y pues están un poco más aislados que nosotros. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, aprovechemos y estudiemos juntos la palabra de Dios. Hermanos, el título para hoy es Mejor vida bajo el régimen del Espíritu. Mejor vida bajo el régimen del Espíritu. Y esta palabra régimen está tomada del pasaje que tomamos hoy. Estamos estudiando Romanos, vamos en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y ahí Pablo hace una analogía del matrimonio. En el matrimonio nos podemos casar bajo el régimen de bienes mancomunados o bajo el régimen de bienes separados. Y como Pablo utiliza esa alegoría del matrimonio para hablarnos acerca de la salvación, por eso es el título de hoy. Mejor vida, mejor vida bajo el régimen del Espíritu. Déjeme leer de una vez el pasaje para ir entrando en el contexto de él. Analogía tomada del matrimonio. Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso el título para hoy, Mejor vida bajo el régimen del Espíritu. En esta analogía del matrimonio, Pablo nos habla de este régimen. Déjeme introducir de esta manera. La viudez es sin duda una de las experiencias más difíciles de la vida. Se requiere de gran dosis de fe y de valor para seguir adelante después de la muerte de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Pero cuando una mujer tiene un marido que la maltrata, que la humilla, la esclaviza, lo mejor que le puede pasar es quedarse viuda. Disculpe que se oye tan feo, pero es una realidad de nuestros días. Así que no tendría que divorciarse ni enfrentar las consecuencias sociales de un divorcio. No tiene que darle cuentas a nadie de por qué está sola. Pues porque su marido se murió, se petateó, decimos acá en México. Bueno, la verdad es que no. En cualquier caso, la muerte del cónyuge es un asunto triste, y hoy hablamos de esto porque Pablo usa esta alegoría del matrimonio y la muerte del cónyuge para hablarnos de la salvación. Pablo dice que una señora está casada con un señor y se muere el señor, entonces ella queda libre de él. Pero después habla de que el que se muere somos nosotros. Parece como que el pasaje a veces causa conmoción en algunas personas que estudian la Biblia, causa confusión, porque primero dice que el marido se muere,
Pero luego en el versículo que sigue dice que, el marido se muere y la esposa queda libre del marido, pero luego dice que los que morimos somos nosotros. Entonces algunas personas ahí quieren hacer algunas interpretaciones medio raras, pero bueno, que habla, la enseñanza es muy clara para nosotros. Tiene que ver con la cultura judía, pero la metáfora o alegoría que Pablo hace se entiende. Uno se muere y el otro es libre. Y aún el muerto es libre del que queda vivo porque ya está muerto. Y el contrato era hasta que la muerte los separe. Entonces, quedan libres. Al morir uno, quedan libres. La enseñanza para nosotros es muy clara. Déjenme se las digo. Número uno, el nuevo régimen de vida, o sea, la salvación, es un nuevo régimen de vida, es un nuevo estilo de vida, es una nueva regla de vida, por eso es la palabra régimen. El nuevo régimen de vida es una vida exenta de legalismo. La vida cristiana es una vida que nos libera de andar ocupados por cumplir la ley. De eso habla Pablo. Una mujer casada tiene la ley del marido sobre ella, pero al morir el marido, ella queda libre de la ley del marido. Así nosotros estábamos matrimoniados con la ley y teníamos que cumplir la ley, pero morimos a la ley. No hubo divorcio, hermanos. Hubo una muerte, nos morimos. Ya no hay matrimonio con la ley. Así que no andamos preocupados por cumplir la ley. Porque primeramente no podemos cumplirla. Y en segundo lugar, ya hubo alguien que la cumplió por nosotros. Ese alguien es Jesucristo. Pero escúcheme, no se trata de rechazar la ley. Un extremo es el legalismo, como los fariseos que sacaban leyes por todos lados. De una ley hacían 32 leyes. Y el otro extremo es decir que no hay ley, que no existe la ley. Bueno, no se trata de rechazar la ley, ni estamos en contra de la ley, no. Dios sí estableció en este universo leyes y no se trata de rechazarlas, ni de vivir en contra de ellas, pero sí se trata de reconocer el real propósito de la ley. El real propósito de la ley es que la ley nos lleva a Cristo, la ley nos apunta hacia Cristo. Dios no nos dio la ley para que la cumpliéramos, Él sabía que no podíamos cumplirla. Más bien, Dios nos dio la ley para ayudarnos a entender cuán pecadores somos, qué vulnerables somos, qué libertinos somos, qué malvados somos. Porque si no hay ley, no se nota el pecado. La ley evidencia el pecado. Como cuando vamos al dentista y según nosotros vamos con nuestros dientes muy limpios, muy cepillados, pero luego el dentista hace pasar un rayo, una luz de diferentes colores en nuestros dientes y se ven los dientes muy sucios, se ven las bacterias que realmente tenemos allí. Así es la ley. La ley nos hace ver nuestro pecado, nos delata. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la verdadera ética cristiana. Esta es la ética verdadera. No payasadas, no tonterías. O sea, no tenemos que andar diciendo, ¿debo hacerlo? No debo hacerlo. ¿Voy o no voy? ¿Lo digo o no lo digo? No. Hay gente que quiere vivir así en ese legalismo, pensando siempre, ¿será o no será? Había un personaje en la televisión que decía, lo haré, no lo haré. Sí, así viven los legalistas. Los cristianos no. No tenemos que estar supeditados a eso, ni andar preocupados por cumplir la ley. Pero la ley nos fue dada entonces por Dios para que nos lleve a Cristo. Porque al darnos cuenta de lo pecadores que somos, vamos a Cristo. Entonces Cristo viene a nuestras vidas y entonces pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo ya nos había dicho que la ley tiene un propósito. Pablo ya nos había dicho que la ley es nuestro ayo, nuestra nana, y su función es llevarnos a Cristo. Así es que permanecer en la ley y querernos someter a ella es como querer quedarnos en el kinder de la vida, en vez de pasar de un grado a otro nivel estudiantil. O peor aún, es como querer quedarnos en la ley, es como querer contratar a un guía para que nos ayude a encontrar una persona y el guía nos lleva y cuando encontramos a la persona, en lugar de quedarnos con la persona, seguimos siguiendo al guía. Nos quedamos con el guía. Así no es. Hay una canción que habla de Luteria que se casó con el cartero porque pues el novio le mandaba cartas con el cartero todos los días y pues la muchacha que veía era el cartero, terminó enamorándose del cartero y se casó con él. Algo así es un ejemplo de que alguien que se quiere quedar con la ley. Hermanos, la ley nos fue dada para que nos lleve a Cristo. Toda la ley habla de Cristo, desde Génesis hasta Malaquías nos habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, toda la creación nos habla de Cristo. Hay quienes creen
que la ley nos fue dada para saber qué ropa se deben usar las mujeres, para saber quiénes pueden entrar en el templo y quiénes no. ¿Saben que hay una ley en el Antiguo Testamento que habla de que las mujeres que están en sus días no tienen permitido entrar en el templo? ¿Se imaginan qué bochornoso sería poner a un diácono en la puerta del templo preguntando a las mujeres, ¿está en sus días? Si no está en sus días no puede entrar. Sería terrible eso. Aunque no lo crean, hermanos, hay iglesias que hacen eso. O por el tipo de ropa que traen. Usted no trae la ropa adecuada, póngase una ropa que está aquí, que le prestamos para que pueda entrar al templo. Esa es gente que vive en la ley. Pero de eso habla Pablo. Estamos libres de eso. No estamos supeditados a cumplir la ley. Así que las leyes ceremoniales y las leyes litúrgicas ya fueron cumplidas. Ya no tenemos que hacer los rituales o sacrificios. Todo eso era para apuntar hacia Jesús. Es un símbolo de lo que sucedería y ya sucedió. Los sacrificios del borreguito, de las cabritas que hacían, era un tipo, era un cuadro, era un símbolo del sacrificio que iba a hacer Jesús. Y eso ya pasó. Por eso no estamos bajo la ley, porque la ley alguien ya la cumplió y ese alguien es Jesucristo. Lamentablemente hay mucha gente enamorada y esclavizada por legalismo, en vez de disfrutar de su relación con Jesús, a quien la ley nos quiere llevar. La vida cristiana es como haber sido liberados de un esposo esclavizante. Seamos libres en Cristo, hermanos. Así es que, número uno, el nuevo régimen, o sea, la salvación, la vida cristiana, el nuevo régimen de vida es una vida exenta de legalismo. Ya no estamos casados con esa ley. Hemos muerto a la ley. Ahora estamos casados con el autor de la ley, con el dueño de esa ley, con quien cumplió esa ley. Número dos, el nuevo régimen de vida es una vida con una nueva relación. La Biblia es muy clara en cuanto a las posibilidades de casarse para una viuda. Es decir, la Biblia dice que si una persona se queda viuda, puede volverse a casar y no adultera. Es correcto, está bien, no hay problema. Y por supuesto, pues si se permite, claro está que tiene que ver con su decisión personal, su edad, sus circunstancias, ¿verdad? Si quiere. Es triste que algunos cristianos legalistas el día de hoy admiran a Ruth, que era viuda y se casó con Boaz. Por cierto, más o menos Boaz era el doble de edad de Ruth. Ruth era muy joven y Boaz era lo doble de edad de ella. Era un hombre ya anciano. Y lo ven bien en la Biblia. Pero eso sí, no perdonan, ni disculpan, ni critican, ni juzgan a una hermana de la iglesia, de la congregación, que viuda se volvió a casar. Es triste, hay iglesias que así creen y así hablan. Pablo aprovechó esta circunstancia para hablarnos acerca de la salvación. Déjenme lo digo de esta manera. Ser salvos es encontrar una nueva relación para vivir. Ser salvos se trata de morir en Cristo y resucitar para volvernos a casar, pero ya no con la ley, sino con el Señor de la ley. Ser salvos es como casarnos de nuevo, pero con un esposo mejor, Jesucristo. Ser salvos es como una nueva oportunidad para después de un fracaso matrimonial, con la ley, encontrar un matrimonio perfecto, con Jesucristo. Ser salvos es un reencuentro con la posibilidad de comenzar de nuevo. Ser salvos es como estrenar vida por causa de una nueva relación con Dios. Esa es la salvación, hermanos. Ser salvos es una relación maravillosa con nuestro nuevo esposo, que es Cristo. Nos morimos a la ley, no nos divorciamos, morimos a la ley. Porque el pasaje dice que el que morimos es nosotros. No muere la ley, porque la ley es la palabra de Dios y esa no puede morir. Pero el que morimos entonces es nosotros. Morimos a la ley y ahora tenemos la oportunidad de casarnos con un nuevo marido y ese nuevo marido es Cristo. La gracia maravillosa. Así que les propongo que seamos felices y disfrutemos de nuestro nuevo esposo, Jesús. Jesús es el esposo de la iglesia. Número dos, lo repito, el nuevo régimen de vida es una vida con una nueva relación con Cristo. La salvación es una relación con Jesucristo. Número tres, el nuevo régimen de vida, o sea, la salvación, o sea, la vida cristiana, es una vida de nuevos frutos. Se trata de un asunto que tiene que ver con la pregunta, ¿para qué sirve la vida? Se trata de encontrar una misión trascendente en la vida. Se trata de entender una dimensión espiritual de la vida. Es vivir para algo más que lo material. Es reconocer que somos mucho más que carne y muchísimo más de lo que comemos. Es tener claro que hay muchas cosas más que las que podemos percibir con los sentidos físicos. Es triste, pero, hermanos, vivimos vidas muy materiales. Estamos viviendo una vida enfocada en lo humano, en lo que vemos en la carne, en la materia.
Una de las razones por las que los seres humanos tenemos tanta frustración es por esa visión materialista de la vida. Porque déjenme les pongo algún ejemplo. ¿Qué es lo que más nos causa dolor? A ver, ¿qué es lo que más nos hace sufrir ahora? A lo mejor un descalabro económico, o que nos roben nuestras cosas materiales, que perdamos el celular, o que no tengamos dinero. Nos duele mucho. Es más, mire, discúlpeme el ejemplo, para dejarlo bien claro. En los cultos de oración, nuestras peticiones están tornadas así. Pido para que oren por mi hijo, para que tenga trabajo, para que mi hijo tenga un lugar en la universidad, que sí se quede en la universidad, para que mi hijo sea sanado. Así, pedimos así, pero no escuchamos a hermanos decir, yo pido para que mi hijo sea salvo. Pido para que mi hijo tenga una vida íntima con Jesucristo. Yo pido oración para que mi hijo viva una relación fuerte con Dios. No oramos así. Oramos por cosas materiales. Oramos porque la materia es sumamente importante para nosotros. Ahora no estoy diciendo que está mal pedir por las otras cosas que dije primero. Lo que estoy poniéndolo como ejemplo para que entendamos que nuestra vida está muy enfocada a la materia. Siempre pedimos por salud, pero no por salvación. Así es que no importa si saca la lotería. Sin Cristo está perdido y nada le sirve todo su dinero. No importa si le dan un trabajo en la NASA y gana un sueldazo, sin Cristo está perdido y de nada le sirve su trabajo. Pero nos ocupa mucho pedir por las cosas materiales. Pero la vida, hermanos, es mucho más que cosas materiales. La vida es mucho más que humanismo. Me pone muy triste los estados de WhatsApp que ponen puro humanismo, o las cosas en Facebook que ponen mucho humanismo. Cuando enfocamos nuestra vida en lo que nos rodea, en forma inmediata, nuestro cuerpo, las cosas que poseemos, el mundo, entonces quedamos atados y limitados al espacio material. Pero cuando entendemos que hay un universo espiritual, los límites desaparecen y tenemos la posibilidad de fructificar en la dimensión espiritual. Estamos aquí, donde Dios nos ha puesto, para cumplir una misión, para producir un beneficio, para dar algo, para compartir una virtud. Así que no seamos escasos, no seamos mezquinos. Se trata de algo espiritual. Miren, hermanos, es Dios el que hace su obra, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Es Dios el que hace las cosas. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca nada más. Hagamos nuestra parte. Ahora, siempre nos van a criticar por lo que hagamos. Si hacemos blanco, si lo hacemos blanco, se van a enojar con nosotros. Si lo hacemos negro, se van a enojar. Siempre se van a haber gente que nos va a criticar. Se van a enojar con lo que hacemos siempre. ¿Qué nos toca hacer? Pues hagamos lo que nos toca hacer y Dios se encarga del resto porque es Dios. Se trata de Dios. Estamos hablando de cosas espirituales. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Nosotros solo debemos hacer lo que nos toca y Dios nos bendice. Hermanos, hay algo más allá de lo material. Es mucho más que la materia. Hay una película muy bonita que se llama Loca por las compras, donde la muchacha está apasionada por comprar cosas, ropa, bolsas, zapatos. Y entonces cuando pasa por las calles, los maniquís que están en los aparadores se mueven y le hablan para que pase a comprar. Sí, así es la cosa material. Nos atrae tanto. Pero la vida cristiana la salvación es más allá. Es más, hay algo más. El hecho de que la iglesia es algo más allá que la iglesia crezca. Se trata de que cada creyente tenga una vida íntima con Dios. Es algo que va mucho más allá de que la iglesia funcione bien, que nos reunamos. No, no, no. Se trata de que cada creyente tenga una relación con Dios. Por eso, aunque estemos distanciados ahorita, estamos bien, porque tenemos cada uno una relación con Dios, a menos que usted no tenga una relación con Dios. Fuerte, íntima. Todo lo demás es secundario, hermano. Lo que importa es que nuestra vida está unida a Dios. Eso es lo único que importa. Todo lo demás es secundario o terciario, cuartiario, cuaternario. Lo principal es un asunto espiritual entre nosotros y Dios. Usted y Dios, yo y Dios. Por eso Pablo dice que en la salvación hay frutos espirituales. Compartamos el fruto que Dios espera de nosotros, para eso nos creó. Y número 4 y último, el nuevo régimen de vida es una vida bajo el régimen del Espíritu. Está clarísimo, hermano, no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu. Vivir en Cristo es experimentar un nuevo régimen de vida. Vivir en Cristo es establecer un nuevo proyecto de vida. Vivir en Cristo es tener nuevos valores y nuevos principios de actuación. Vivir en Cristo es tener una cosmovisión renovada, un diseño de personalidad distinto.
Vivir en Cristo tiene que ver con las preguntas: ¿en qué te basas para vivir? ¿Cuál es tu fuente de autoridad? Si la respuesta a estas preguntas, ¿en qué te basas para vivir?, es la ley, entonces eres un esclavo del pecado. Porque la ley no es pecado, pero el pecado se sustenta en la ley para esclavizarnos. Pero si la respuesta a la pregunta ¿en qué te basas para vivir? Si la respuesta es el Espíritu de Dios, entonces tienes la posibilidad de ser mejor cada día, porque has sido y estás siendo santificado más cada día. Por eso reitero, la ética cristiana verdadera es que cuando dejo que el Espíritu de Dios me guíe y me controle, entonces puedo vivir los valores del reino, porque Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que se me antoja entonces es lo que le agrada a Dios. Porque si me la paso antojándome de las cosas malas, de los vicios, de las cosas que no son buenas, de lo que Dios me dice que no debo hacer, si se me la paso antojándome lo malo, entonces, ¿dónde está ahí el Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra de Dios? ¿No está? No tengo la salvación, no tengo la vida eterna, porque se me pasa antojándome lo demás. Pero cuando tengo vida eterna, cuando tengo la salvación, Dios transforma todo eso, cambia todo eso, muero a eso. Y ahora estoy casado con Cristo. Y mi deseo, Cristo pone en mí el querer como el hacer. Ahora, mi voluntad, mi deseo, mi pasión es lo que Él desea, lo que es su pasión, lo que Él quiere, no las cosas malas. Por eso siempre digo, ¿por qué los leones no comen lechuga? Porque no es parte de su naturaleza. Lo mismo un cristiano, ya no andamos en los vicios, ya no andamos en la perdición, porque ya no es parte de nuestra nueva naturaleza. Santidad es cuando estamos verdaderamente entregados a Cristo. Le dimos nuestra vida a Él de tal manera que lo que Él ponga en nuestra vida es lo que se nos antoja. Dios nos cambia nuestros apetitos. Estamos bajo el régimen del Espíritu que vive en nosotros y nos mueve a hacer su voluntad. Por eso las minucias de la ley, los detalles de la ley salen sobrando. No porque sea malo seguir tradiciones o reglamentos, sino porque hay algo más importante que eso. Es más importante depender de Dios. Es más importante tener una relación con Dios. No rechazamos la ley, porque la ley nos lleva a Cristo. Pero una vez que nos encontramos con Cristo, hemos muerto a la ley y ahora somos de Cristo y vivimos por Cristo y nuestro fruto es espiritual y trascendemos y tenemos circunstancias de la vida que compartir el fruto espiritual con otros. Y todo esto es porque estamos bajo el régimen del Espíritu, es decir, el control del Espíritu, las reglas del Espíritu. Y no estoy hablando de que se trata de reglas, estoy hablando de que Él controla nuestras vidas. Por eso hay una conclusión de todo esto. Una señora dijo, el esposo de mi hija le da muy mala vida, o sea, su yerno. El, es, el esposo de mi hija le da muy mala vida. Bueno, yo creo que todas las suegras dirán lo mismo. Nunca el yerno será el adecuado para su hija. Y siempre dirán, no, le da muy mala vida. Bueno, apliquemos esa frase. Apliquemos esa frase. Con esta pregunta. ¿Qué clase de vida nos da la religión? ¿Qué clase de vida te dan tus creencias? ¿Por causa de tus creencias eres una persona feliz o te la pasas amargado con sentimientos de culpa? Lo que creemos se justifica en la forma como vivimos. Si lo creemos, las cosas donde se funda nuestra vida nos deben hacer mejores personas y más felices. Pero si aquello en lo que nos sostenemos, nuestra vida, no nos está funcionando, entonces le aconsejo que se divorcie. Perdón, no le aconsejo que se divorcie, sino que se muera a eso, porque si no le funciona, su creencia, su tradición, sus esfuerzos, si no están funcionando para una mejor vida, no se divorcie, muérase a eso y cásese con Cristo. Y eso le va a funcionar. Por eso el desafío es bien claro. Vivamos bajo el régimen del Espíritu. Encontrarnos con Cristo es encontrarnos con la plenitud de vida. No nos conformemos con menos. Vivamos la mejor vida con Jesús. Hermanos, vivamos bajo el régimen del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, bendiga nuestras vidas. Su régimen es mejor que el régimen de la ley. No podemos seguir siendo legalistas, no podemos seguir viviendo reglas, no podemos seguir viviendo materialismo, humanismo, positivismo. No, ya no más, hermanos. Vivamos bajo el régimen del Espíritu Santo, dejemos que Él tome el control de nuestras vidas y entonces podremos vivir una vida mejor, una vida a plenitud, una vida para la gloria de Dios. Esa es la vida cristiana, esa es la salvación. Y no tenemos que andar preocupados por si lo hacemos, no lo hacemos, si queremos, no queremos, iré, no iré. No, porque lo que Dios pone en nosotros es su voluntad, el querer como el hacer por su buena voluntad.
Esa es la verdadera ética cristiana. Es la maravillosa vida cristiana que tenemos que vivir. Entonces tenemos libertad en Cristo. No tenemos que andar preocupados con cumplir las minucias de la ley. Tenemos la libertad en Cristo porque lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Lo que se nos antoja es los principios de Dios. Lo que deseamos es honrar a Dios. Y estamos bien, entonces tenemos libertad de hacerlo. Deseo todo mi corazón que nos bendiga, hermanos. Sigamos adelante. No desesperemos. Tengamos paciencia. Esperar instrucciones de cuándo nos podemos reunir. Si tienen la oportunidad de hablar por teléfono con otros, animarnos. Bueno, espero que usted también haya aprendido de memoria el Salmo 34. Hemos aprendido de Filipenses capítulo 2. Hemos aprendido el Salmo 34. ¿Qué tal si nos ponemos otro desafío y aprendemos? Algunos no saben el Salmo, algunos no saben el Salmo 1. Es un salmo muy bonito que debemos de saber todos. ¿Qué tal si aprendemos el Salmo 1 para esta semana? Tome el desafío también para memorizar la Biblia, hermanos, y pues estudiar más. Profundicemos entonces y vivamos bajo el régimen del Espíritu, para su gloria. Hasta pronto.